apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 2. Capítulo 2. De hecho, hasta ahí habíamos hablado la vez anterior, pero a partir de ahí, y si estamos en el versículo, por favor, 13 en adelante, vamos a estudiar un poquitito esta noche. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Me da gozo saludarles nuevamente por acá. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? El domingo, ¿verdad? El domingo, hermano. Una semana larga, una semana de afanes, de trabajos, pero aquí estamos otra vez juntos. Ay, amados, aleluya, gócense, hermanos. Muy bien, entonces vamos a leer. Lea conmigo, por favor, versículo 13. Yo le digo hasta dónde, ¿verdad? Hasta el 16 vamos a leer, 13 al 16. Amén. Romanos 2, 13 al 16. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. 14. Porque cuando los gentiles, y fíjese que del capítulo 1 al 2 no había mencionado para nada a los gentiles. Todo el rollo, perdóneme, era con los judíos. Pero ya aquí empieza Pablo a involucrarnos a los de toda tribu, raza y lengua. Esos son los gentiles. Cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. ¿Cómo? Verso 15. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Y el 16. En el día que según mi evangelio, dice Pablo, Dios juzgará los secretos de los judíos, dice tu versión, los secretos de los gentiles, de todos los hombres, de toda la humanidad, mediante Cristo Jesús. Señor, tu palabra es buena, fiel y verdadera, digna de ser recibida y de ser obedecida, Señor, y creída por todos los hombres. En el nombre de Jesús la compartimos esta noche. ¿Cuántos dicen así sea? Amén. Muy bien, queridos hermanos, por eso le decía que esta carta de Pablo a los romanos tiene mucha profundidad. Y una de las cosas que a mí me parecen muy interesantes, porque al final de los tiempos, si nosotros los gentiles, nosotros los que no somos de la descendencia directa judía, ¿verdad? Como en Abraham, por la sangre, por la descendencia directa, pero ahora entendemos que somos hijos de Dios por medio de la fe de aquel hombre. O sea, por medio de haber creído Abraham, ahora nosotros somos también de la cantera. ¿Sí sabe lo que quiere decir la cantera, verdad? ¿Quién sabe lo que quiere decir la cantera? Nadie, ni yo tampoco. No, la cantera, hermano, fíjate que se dice de la cantera porque la cantera es un tipo de roca, es un tipo, hermano, de donde se extrae la roca original con la que se construye. Israel no llegó a ser nación, hermano, de cualquier fundamento, sino a través o por medio de ese fiel hombre llamado Abraham, que es tipo de la cantera, de la roca, del material que Dios usó. Y Dios usó el material de este hombre porque fue un hombre creyente. Diga creyente. Un hombre que le creyó a Dios, y ahí Dios establece fundamento de fe a través de Abraham. Amén. Y nosotros, por haber creído, diga yo creo. Hermano, nadie puede decir yo soy también parte de la cantera, yo también soy parte de ese linaje porque me apunté. No diga me apunté. Es más, estudiábamos el domingo un poquito de Pablo, ¿verdad? A ver, recuérdenme la cita que vimos el domingo, por favor.
Mire nada más que preciosa discípula que se aprende las lecciones, amén. Y Pablo, hermano, ahí menciona, ¿verdad? Mencionábamos en esa ocasión que dice, y él me tuvo por digno de haberme puesto en el ministerio, me tuvo por fiel. Pero habíamos leído también otra escritura en los evangelios, cuando Pablo entendió, hermano, que no es porque Pablo se apuntó, sino porque la Biblia dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Diga, él me eligió. Pero te voy a decir por qué, hermano. ¿Sabes por qué? Porque creíste. Porque creíste. Entonces, hermano, Pablo, al escribir esta carta a los romanos, pero recuérdese que se la escribió a los dispersos en Roma, a los judíos. Desde luego el propósito de la palabra de Dios, hermano, al final es presentar el plan de Dios para que todo hombre sea salvo. Hermano, no se le olvide que el texto clave de la cita que nos recordó Almita esta noche, el texto clave, ¿cuál fue, mija? El 12, cuando decía la escritura, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, es esta: que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué? ¿A qué vino? A salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Ese es el plan perfecto de Dios. Ese es el propósito de Dios. Y Pablo había entendido tan perfectamente ese plan que dijo, si me salvó a mí, que era un judío celoso pero sin ciencia, o sea, celaba lo que no sabía, dijo, ¿cómo no va a salvar al judío, al griego, al gentil, a todos? Y ahora él, hermano, aunque el mensaje se lo está presentando primeramente a los judíos, pero también con el propósito de alcanzar a todos los que sean, mejor dicho, a todos los que crean en este mensaje. Ahora, hermano, mire qué lindo esto que acabamos de leer, por favor, para entrar en materia. Lea con cuidado otra vez el verso 13. Dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Le voy a hacer una pregunta, póngase trucha. Este versículo 13, ¿a quién cree usted que se está refiriendo? ¿A los gentiles o a los de la ley? ¿Quién da la respuesta? David dijo a los gentiles. ¿Somebody else? ¿Alguien más tiene una respuesta? Escúchenme, mis queridos hermanos. Los judíos creían que ellos eran justificados delante de Dios por la ley. Pero, y es más, aquí Pablo incluye no solo el oír la ley, sino también cumplir la ley. ¿Verdad que sí? Porque hay dos tipos de personas aún en la iglesia: los que oyen la palabra y los que la cumplen. ¿De cuáles eres tú? De los dos, diga, ¿verdad? La oigo y la cumplo. Igual pasaba en la ley, hermano. Entonces se está refiriendo a los judíos de la ley, porque era el mismo decreto, hermano. Tenían la ley y la oían, porque cada cuando ellos celebraban su culto, principalmente, ¿cuáles eran los días de culto de los judíos? ¿O cuáles son todavía? Sábados, el sabbat. Para ellos el sábado es el día, hermano, sagrado. Entonces cuando ellos, hermano, quisieran o no, para el judío es igual. Mamá, papá los llevaban a la sinagoga, hermano, no les gustaba, pero tenían que ir a oír la palabra. Pero el propósito, hermano, era que ellos no solo oyeran la palabra, sino eventualmente los padres, diga, yo como padre le debo de enseñar a mi hijo a oír y a cumplir la palabra. Porque dice la Biblia que la sabiduría es justificada ¿por quién? ¿Sabe por quién es justificada la sabiduría, padres? Por los hijos. ¿Quieres que un día alguien te diga qué padre tan sabio eres tú, Edgar? Déjame ver cómo se portan ellos. Si son malcriados, forget it, brother.
no hay justificación de sabiduría. Pero si son buenos hijos, eres un hombre sabio, porque supiste enseñarles a tus hijos. Y el judío entendía esto, hermano. Por lo tanto, al oír la ley y cumplirla, ellos eran justificados. Pero yo le pregunto una cosa, hermano. Yo le pregunto una cosa. ¿Pudieron los judíos finalmente ser justos delante de Dios según la Biblia? Hubo, hermano, los judíos cumplieron la ley al pie de la letra. ¿Qué dice el Salmo? ¿Qué es el Salmo 14? Si no me equivoco. A ver, mija, búscalo, a ver si es ese Salmo 14. Ahí está. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Corrompieron, se hicieron obras abominables. Pero se hace una declaración: no hay quien haga el bien. Síguele al 2. ¿El que sigue? No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. O sea, no pudieron cumplir la ley. Porque si el Salmo dijera, los judíos pudimos, dijera, los únicos que lo cumplieron fue el pueblo de Israel. Pero no lo cumplieron, hermano. Entonces no pudieron ser justificados. Yo le digo algo. ¿Cuándo fue que hablábamos de la justicia? Fue el domingo, ¿verdad? Que el propósito de Dios y cómo a veces nosotros, hermanos, sí, ciertamente tocados por un sentimiento de que Dios es bueno, de que Dios amó de tal manera al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Casi por lo regular presentamos el Evangelio comenzando por el amor de Dios, presentando a un Dios amoroso. Pero ¿sabe qué ha hecho ese aspecto de nosotros, hermanos? De no entender. Si vamos a hablar de justificación, y la carta a los romanos es columna, amados, es columna de eso. Es más, quiero decirle que, por ejemplo, más adelante, es más, mire, en el verso 16 nos hace una declaración Pablo. Ahorita lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Pero en el verso 17 en adelante comienza hablando de la ley y el pueblo judío, porque ahí va a hablar Pablo. Ahora va a entender y va a decir: mire qué tremendo. Siendo Israel el pueblo escogido de Dios, ¿cómo no pudo entender esta verdad? Hermano, cuando tú y yo hablamos el Evangelio a otra persona, en vez de hablar primeramente de lo que es el amor de Dios, ¿sabes qué deberíamos empezar a decirle? Ya lo dije el domingo. Deberíamos hablar de la justicia de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué la justicia, hermano? ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las personas que dicen: yo soy bueno, yo creo en Dios. Yo el otro día le pregunté a un compañero de trabajo, ¿verdad? Pecador, no es cristiano. Y le dije: ¿y a dónde? Y cuando te mueras, ¿a dónde vas? Pues al cielo. ¿A dónde vamos todos? Dijo. O sea, ¿a dónde vamos todos cuando nos muramos? Al cielo. Dígame si no cree la mayoría de las personas que van al cielo. Y tú le preguntas: ¿y por qué? Pues porque Dios es bueno, porque Dios es amor, porque nos ama tanto, ¿verdad? Que Él me tiene que llevar al cielo. Hermano, sinceramente, Dios nos va a llevar al cielo solamente si entendemos su justicia. Si entendemos, por eso el judío, ellos creían: somos justificados por la ley. Y la ley, ya vimos en el Salmo 14, hermano, no pudo justificar a nadie. Pero veamos al 14, dice: porque cuando los gentiles, y mire ahora, si en el 13 está hablando de los judíos, ahora vea usted la ley del gentil, que no tiene ley, no tiene Torah. Ellos no tenían sacerdotes, ellos no tenían la Torah, hermano, aunque en aquel entonces no la tenían totalmente recopilada como ahora en rollos o en libros o en Biblia, sino que al principio, hermano, fue oral, se transmitía de boca a boca. Luego se fue recopilando, hermano, en rollos hasta que se encontraron, ¿verdad?, los escritos, y ya finalmente hoy tenemos, gracias a Dios, la Biblia. Pero entonces, hermano, en aquel entonces los gentiles no tenían ley, pero dice Pablo que ellos cumplían por instinto los dictados de la ley. Dice: ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. ¿Por qué?
porque muestran las obras de la ley escritas en sus corazones a través de sus conciencias. Porque una vez sus acciones, hermano, malas los acusan, y otras veces cuando hacen lo bueno dicen: yo estoy bien. Hermano, ¿cuándo sabes tú que estás mal? ¿Cuándo? Perdóname, ¿sabes cuándo sabemos tú y yo que estamos mal? Cuando hacemos lo malo. ¿Y cuándo sabemos que estamos bien? Cuando hacemos lo bueno. Hasta el día de hoy, los gentiles, la gente sin Dios, esa es su herramienta. Lo acabo de mencionar hace un momento. Esa es su regla, hermano. Bajo esa regla se justifican y dicen: soy bueno delante de Dios. Es más, yo celebro la Navidad, dime si no soy bueno. Hasta compro al niño Jesús y lo pongo ahí en el pesebre. O en Semana Santa, ¿verdad? Voy al Vía Crucis. Es más, 40 días antes de la Semana Santa me pongo ceniza en la frente. Aleluya. Y no como carne, no soy carnal. ¿Me explico, hermano? Porque sus conciencias no tienen la ley, ignoran la palabra, querido hermano. Pero luego dice el 16. Ahora, va a haber un día. Diga, va a haber un día. ¿Por qué Pablo dijo según mi evangelio? ¿Por qué crees tú que Pablo dijo en donde según? Fíjate que no dijo según el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi evangelio. ¿Por qué crees tú? ¿Alguien? Ahí está la respuesta. ¿Sabes cuál es el problema tuyo y mío a veces, hermano? Le hablamos a la gente de un evangelio, de una nueva, de un dogma, de una historia. Te voy a contar la historia de la Navidad. Había una vez una virgen pura que la visitó el ángel, y empezamos a dar la historia como historia. Mírala en las películas, mírala en las series de televisión, hermano. Una historia, una leyenda. Pero Pablo, hermano, volviendo a lo que mirábamos de él el domingo, Pablo, hermano, estaba, en primer lugar, Pablo decía: siendo yo un pecadorarazo de primera, ¿cómo no voy a reconocer hoy que habiendo sido yo el primero de los pecadores, ahora entender este bendito evangelio, porque está centrado en esta verdad? Vino por mí, vino para salvarme a mí, que soy pecador. Pero cuánta humanidad sabe perfectamente bien, hermano, que vino por él. A ver, hermano, yo te voy a decir una verdad: él vino por mí, Ernesto Sarrabal. Dicen amén, porque vino por mí o porque vino por ti también. Diga, por mí también. A mí me salvó también. Me hizo suyo, me compró con su sangre, soy su hijo. Ahora, por lo tanto, esta verdad es mía. Este evangelio es mío. Perdóname, hermano, perdóname. ¿Quién da de lo que no tiene? ¿Sabe? La Biblia dice: mejor cosa es dar que recibir. Pero cuando uno da, da de lo quién. A ver, perdóname, ¿tú das de lo de tu hermano, o de tu mamá y de tu papá, o das de lo tuyo? Amén. Hermano, perdóname, si tú me vas a regalar un par de zapatos a mí, dicho sea de paso, gracias por los que me regalaron ahora en Navidad. No se crean. Tú dices: le voy a comprar unos zapatos a mi esposo, a mi hermano, a mi familiar. Y dices: pero voy a ir al Goodwill. Mejor le compro unos que ya usaron a alguien. Se los boleas y se los limpias. O dices tú: unos que me cuesten a mí, que nadie se los haya puesto nunca más, porque yo se los voy a dar. Estos yo te los compré. Qué bonito, ¿verdad? Cuando uno da de lo suyo, de lo que uno tiene, de lo que a uno le costó, de lo que uno vive, hermano. Hay gente que, hermano, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. ¿Sabes por qué no evangelizamos? Porque el evangelio no lo hemos hecho nuestro, hermano.
no lo hemos hecho nuestro. Es el evangelio de llamada final, el evangelio del pastor fulano, es el evangelio del hermano Otto, es el evangelio de a saber quién, pero no es mío, porque yo no lo vivo. Entonces Pablo, hermano, cuando hace esta declaración, pasando al siguiente punto, él dice: señoras y señores, Dios va a juzgar a un día los secretos de los judíos, de los griegos, de los gentiles, de toda la humanidad. ¿Sabes mediante qué? No mediante la ley, no mediante la filosofía, no mediante los méritos de ningún hombre, no mediante la corona real de la reina de Inglaterra. ¿Mediante quién? Qué lindo, hermano. Gloria a Dios. No nos cae el 20 todavía. Cuando yo, mire, hermano, ¿cuánto hay que hablar de esta carta? Muchísimo. Por eso le dije a los muchachos que pararan pronto, hermano. Me pienso ir a las 12 de la noche. Vigilia forzada. Usted se puede imaginar que al final Pablo dijera: pero señores y señores, I'm sorry, pero les guste o no, al final el Señor nos va a juzgar por la ley. Ay, Padre, ya tronamos. Ya estuvo que tronamos todos. Pero si nos va a jugar, si nos va a juzgar mediante Jesucristo el Señor, hermano, ¿cuántos de ustedes dicen: ya la hice? ¿Cuántos de ustedes dicen: tengo chance? ¿Cuántos de ustedes dicen: hay esperanza? ¿Cuántos? ¿De veras? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Sabes por qué te lo pregunto así, de esa manera, hermano? Porque este es el problema de la humanidad. La gente anda, hermano, regándola. La gente anda, mire, las iglesias, los cristianos andamos, hermano, ¿será o no será? A veces hasta cortamos florecitas en la mañana. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? Una margarita agarramos, ¿verdad? Y al final, no me quiere. Hablando de Jesús, ¿verdad? Hablando del Señor de la gloria. Y terminamos condenados. Es que está duro. Por eso los judíos, hermanos, decían: yo oigo la ley y la cumplo. ¿Y quién te dijo que eso te vas a justificar? Ahora, dígame usted, por favor, rapidito, porque vamos a avanzar. Mire, le voy a hacer la pregunta de los 64,000. ¿Ok? Dígame, ahí en el libro de Romanos, ¿dónde Pablo dice que se es justificado solamente por una causa? ¿Dónde? Deme el capítulo y el versículo. Dije que es la pregunta de los 64,000. Bueno, no me dé el capítulo ni el versículo. Pablo dice ahí mismo en Romanos que la única forma de ser justificados es una. No. ¿Lo puedes decir el pasaje? Justificados. 5:1. A ver, póngamelo ahí, mija, por favor, para que me vaya entendiendo, pues, hermano. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién vamos a ser juzgados? ¿Por medio de quién van a ser juzgados los corazones de los hombres? De nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos a ser juzgados, hermano, por el Señor Jesucristo, ¿cómo cree usted que vamos a ser declarados delante de Dios Padre? ¿Cómo? En paz. Vamos a ser declarados inocentes. Estás en paz, no tienes broncas. Hermano,
A veces uno va a las casas de los hermanos, ¿verdad? Los matrimonios. Y por puro compromiso, pásele, pastor, si gusta un vasito de agua. Pero algo huele raro allá adentro, ¿verdad? Andan como el gato y el perro. La pareja. No están en paz. No hay paz. Pero qué bonitas son las reconciliaciones, ¿verdad, Luz? Hermano, ¿acaso usted y yo no nos bronqueamos con Dios? ¿Qué es lo que hace separación entre Dios y el hombre? Dilo recio, hijo. Pecado. ¿Y qué es pecado? Errar al blanco, o sea, tener muy mala puntería. Este año 2013 tú dices, este año de propósitos. Voy a ir al college. Voy a, ¿qué? Ayúdame. Bajar de peso. Unos, me voy a casar. Si no, nunca se han casado, desde luego. Nomás no digan, me voy a divorciar este año. Hermano, tienes planes, tienes propósitos, pero al final, ¿le diste al blanco? ¿Le atinaste, hermano? O al final, cuando ya va acercándose el año, ay, padre, ¿qué dije? No supe ni en la que me metí. Puras broncas, puros errores, puros, hermano, puro andarle pegando, tirándole a todo y no dar en el blanco. Mira, hermano, entonces, por favor, esta era la introducción. Porque con eso en mente, Pablo, hermano, con eso en mente, en la carta a los Romanos, está poniendo, porque le repito, aquí dice, porque cuando los gentiles, cuando usted y yo como gentiles nos vamos a enfrentar, hermano, a la base de la palabra, usted y yo, ya lo quitó la hermana. Más vale que tengamos paz para con Dios, hermano. Más vale que pasemos el examen y digamos, estoy bien, cero broncas, ¿verdad? Decía hace un momento, qué bueno cuando hay reconciliación, ¿verdad, Edgar? Porque cuando hay reconciliación, hermano Edgar, porque cuando hay broncas con la doña, híjole, hermano, ni los frijoles se quiere calentar. Dicen por ahí que ni para los chicles. O sea, no te quiere dar nada, pues. Pero cuando hay paz, hermano, llega uno del trabajo y mi amorcito, ay, lindo, y besitos y toda la cosa. Mi bomboncito, ¿quieres que te ¿cómo me dijo mi esposa el otro? Bueno, mejor ni lo digo, ¿verdad? Ahí estaba mi hijo y mi hijo lo tomó por otro lado. Te caliento tu comida, mi amorcito. Y yo todavía me di mi taco, espérame tantito. Porque hay paz, ¿me entiende? Hay reconciliación. Entonces, hermano, verso 17, léalo conmigo, por favor. Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía. Mira, hermano, por favor, ve al judío. Está hablando del judío nacional. Está hablando de la cantera de Abraham, de los que son linaje, de los de la cachuchita, pues, y las trencitas y las barbas. Todo eso se supone que ellos tenían que traer. ¿Qué dice 19? Te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Muchas de estas declaraciones, hermano, ahora son nuestras, porque ellos no las quisieron. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y la frase aquella, if you don't want your blessing, I'm gonna take mine, but I'm gonna take yours too. Y se los dije en un inglés totonaca, hermano, para que me entiendan mejor.
si tú no quieres tu bendición, yo voy a agarrar la mía, pero también voy a agarrar la tuya, porque tú no la quieres. 20. Instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienen en la ley la expresión misma del conocimiento. Oh, esto está terrible, hermano. Y conoceréis la verdad, dice Juan 8:32. Pero acá Pablo dice que la ley tenía, hermano, que en la ley había la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Mire todo lo que el judío tenía. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. 22, 23, 22, ¿verdad? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas los ídolos, saqueas templos. ¿Sabes por qué dice esta expresión, saqueaban templos? Hermano, si había una nación que le encantaba tener ídolos, era Israel. ¿Cómo se lo imagina ustedes? Ellos eran de los que decían: con que tienen a su guadalupana, pues yo quiero la mía. Con que tienen a su acera, yo quiero la mía. Tienen a su Baal, yo quiero el mío. Es tremendo, ¿verdad, hermano? A ver, ¿cuántos de ustedes se atreverían a poner una buena guadalupana ahí en su casa? De perdida hubiera oído: el Señor reprenda al diablo. Pero ni eso dijeron. ¿La están pensando? ¿Lo están considerando? Dice el 23: tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su circuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Yo creo que aquí no hay duda, hermano, ¿verdad? No hay duda. Y es importante que nosotros, la iglesia, hermano, usted se imagina, y creo que lo comenté el domingo, hice un comentario, ¿verdad? De un joven amigo de nosotros, yo lo he conocido de muchos años, a él y a su familia, incluso conocí al que fue su pastor. Cristianos, nacidos en el cristianismo, pero que ahora resulta que están metidos en movimientos mesiánicos. Ahora, puesto que hay un auge del mesianismo, hermano, y de cómo de repente los judíos dicen: bueno, si los evangélicos tienen su avivamiento, vayamos nosotros y hagamos un reavivamiento, ¿verdad? Porque la gente tiene que conocer a Dios. Como dice aquí, déjeme poner este texto en relieve. Dice: porque no por la letra, la alabanza del cual procede de los hombres, del cual no procede de los hombres, sino de Dios. O sea, Dios no va a alabar a nadie, hermano. O la verdadera alabanza que se tiene de Dios a un individuo es, hermano, porque no se define como alguien que es algo externamente. Usted sabe, por ejemplo, la circuncisión. Las hermanas, mujeres, ¿saben lo que era la circuncisión en la ley, verdad? ¿Alguna no lo sabe? Acuérdense, mujeres, y digo mujeres porque la circuncisión se le practicaba al varón hasta el día de hoy, como una marca en su cuerpo de que era judío. ¿Sí? No había una marca, el único requisito en la mujer no había una marca, pero la marca en la mujer
era que tenía que estar totalmente, dije totalmente, sujeta a su marido, y que no tenía voz ni voto, siempre y cuando cumpliera el mandamiento de honrar a su marido, de someterse a su marido, y de engendrar hijos. Ella tenía esa obligación, el engendramiento de los hijos. O sea, no solo los paría, sino que ella tenía la responsabilidad del cuidado de ellos, absoluto. Amén. Entonces, la circuncisión era la marca, y por eso el énfasis de Pablo es. Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Hoy en día las iglesias dicen: debemos nosotros de demostrar externamente que somos verdaderos cristianos para que Dios nos dé alabanza. Amén. Ese era el error que traía el judaísmo. Por eso concluye con eso el apóstol. Por eso marca, ¿verdad?, todo lo que el judío era. A ver, mencióneme otra vez si entendió. ¿Qué era un judío? Diga: guía de ciegos. ¿Qué más? Luz a los que estaban en tinieblas. ¿Qué más? Maestro de los indoctos. ¿Qué más? Hermanos, ¿están conmigo esta noche? ¿Tienen frío? Ya lo dijimos. Entonces, ¿de qué manera ellos, hermanos, de veras, si la ley iba a justificar, si la ley iba a servir para justificar a alguien, cómo Dios iba a tener cómo Dios les iba a dar alabanza? Mira, hermano, qué tremendo que Dios nos alabe. A ver, ¿cuántos venimos al culto a alabar a Dios? ¿Y qué tal si Dios nos alaba a nosotros? ¿Puede Dios hacerlo? ¿De qué manera nos alabará Dios, hermano? ¿Cuándo nos alabará? ¿Aun cuando la regamos? Mire la hermana Marta, hasta regándola, dice, nos alaba. ¿Tú qué piensas? Porque dice que va a juzgar los corazones de los hombres mediante Jesucristo, ¿verdad? A ver, hermano, parémonos un momentito ahí. Porque el judío, en todo lo que estamos viendo acá, dice: yo voy a demostrar que soy un verdadero judío. Primero, los varones, porque estoy circuncidado. Y ábranla, porque ya llegó Juan Camaney. Así era el judío varón. Y la mujer, ¿verdad? Y cargaba a su doña ahí bien sujetita, bien sujeta, para que sepan que soy un verdadero judío. Mi mujer se me sujeta. Y ahora en la iglesia, ¿verdad?, llega el marido sufrido, hermano, y la mujer ahí: ¿qué no te dije que te apuraras? Diga, eso no pasa aquí. Uy, no dijeron nada, hermano. Varones de perdido, ustedes digan: eso no pasa aquí, pastor. A mí mi mujer se me sujeta. ¿Me entiende, hermano? Entonces el judío quería demostrar que él era judío por su testimonio externo. Pero ahí acabamos de leer: Dios quería darles alabanza por lo interno, por lo del Espíritu, hermano. ¿Sí? Y entonces Pablo está diciendo: señoras y señores, no es judío, digan no, el que externamente quiere demostrar cosas. Es judío aquel. Lo voy a volver a leer, esta última parte del versículo 29, el 28. Porque no es judío el que lo es externamente o exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión en la del corazón, por el Espíritu, no por la letra. Aleluya. ¿Sabes? A Israel le habían profetizado, hermano, por medio del profeta Jeremías. A ver, mija, búscame Jeremías
30 y... A ver, ahorita te lo digo. Vete buscando Jeremías. Ahorita se me vino a la mente, hermano, pero déjame, a ver. Ahorita lo buscamos porque es importante que lo leas. Ya Dios les había profetizado que esa era la verdadera manera de ser identificados como verdaderos hijos de Dios. A ver, Jeremías, ¿qué les dije? Es Jeremías 31, hermano. Amén. Vaya conmigo, Jeremías 31. ¿Ya está ahí? Jeremías 31, 31 en adelante dice: he aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿qué dice? Un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto con ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley, ¿dónde? Dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuándo se cumplió este pacto, esta profecía en Israel? ¿Cuándo? Nunca, diga. Nunca. En los judíos, porque no lo entendieron. Mire, el mediador de este pacto, el que venía a cumplir este pacto, es Jesucristo el Señor. Era su Mesías, Yahshua. Pero no lo reconocieron. Él venía a poner un nuevo pacto en el corazón de ellos, pues venía a perdonar su pecado. Dijimos que la ley no justifica a nadie, ¿verdad? Aunque ellos decían: esto me justifica. Ahora, sí lo podía haber hecho la ley si lo seguía al pie de la letra, oír y cumplir la ley. Pero como nadie lo hizo, entonces necesitaban un nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto era para rectificar eso o ratificar eso. Volvamos a Romanos, hermano. Estoy bien todavía con el tiempo. Tengo un poquitito de tiempo, hermano. ¿En qué capítulo estamos? Mira, hermano, voy a terminar con unas cositas aquí, porque cómo me gustaría que me hicieras preguntas, hermano. Cómo me gustaría. Ahora, capítulo 3 dice: ¿qué ventaja tiene el judío? Ahora, te voy a decir algo. Con respecto al judío, hermano, Pablo lo único que quiere hacer aquí mencionar es: no hay ventaja, ¿sí?, en cuanto al judío. Pero sí es importante entender esto, porque entonces nosotros no es que seamos mejores que ellos. Lo que pasa es que nosotros ahora entendemos ese nuevo pacto, ¿sí? Ahora, alguien que me diga con exactitud, hermano, y lo celebramos aquí siempre el primer domingo del mes, ¿cuál es el nuevo pacto? Sí, pero ¿cómo se llama? A ver. Dos elementos se usan en la Santa Cena. Ok, el pan es ¿para qué? ¿Qué fue lo que murió en la cruz? El cuerpo. El pan es el cuerpo para muerte, y el vino es su sangre para vida. Para vida. Amén. Entonces dice aquí, ahora estamos diciendo,
Dios mío, traía aquí un pensamiento, hermano, y me cuatrapié, perdóname. Entonces, el asunto del judío con respecto a nosotros los cristianos, hermano, es que ellos insisten en su descendencia, pero tú y yo insistimos en la revelación que tenemos. Porque ahora hablábamos del nuevo pacto, ¿verdad? De lo de Jeremías. Ese pacto se cumplió en Jesucristo por su cuerpo y por su sangre, y lo celebramos. Ahora, nuestra Pascua, bien decía la hermana, la Pascua es Cristo, ¿verdad? Nuestra Pascua, y su sangre es el nuevo pacto. Por eso Pablo ocupa en el capítulo 3, hermano, la ventaja que tiene el judío. Dice, leámoslo por favor entonces. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío, o cuál beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. Dice, en primer lugar, porque a ellos se les han sido confiados los oráculos de Dios. Oráculos quiere decir los medios por los cuales Dios habló, el sacerdocio y todo eso. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Y Pablo dice, hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también yo soy aún juzgado como pecador? Y ¿por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien. La condenación de los tales es justa. ¿Se acuerda que la hermana dijo, aun si la regamos, Él nos alaba? ¿Verdad que lo dijo? Y aquí Pablo está diciendo, entonces, ¿cómo está el asunto? Si nosotros nos jactamos que tenemos el pacto de Dios, y aun cuando se nos calumnia, que algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien. Ahora, Pablo quiere aclarar esos aspectos, hermano, porque hay veces en la iglesia, mire, yo me acuerdo hace algunos años, fíjate, esto pasó más que nada, lo vi tan descaradamente aquí en Estados Unidos cuando venimos yo y mi familia a vivir aquí, allá en la iglesia donde estábamos, hermano, en otra ciudad. Mirábamos a los jóvenes el domingo, era bien raro, fíjese usted. En la semana así todos agüitados, muy, ¿cómo se dice? Muy insensibles. Pero los domingos, particularmente los domingos, hermano, todos en el altar llore y llore. Dice yo, qué bárbaro, qué espirituales. Como mi hija, hermano, empezó a ser parte de los jóvenes, la mayor, un día me confesó, dijo, ¿sabes por qué, papá? Y yo no había entendido. Es que los sábados en la noche nos vamos todos al nightclub, nos vamos a los parties, y cuando llegamos el domingo traemos una conciencia bien fregada, y no nos queda otro remedio más que decir, pero ¿sabes qué? Hay misericordia de parte de Dios, pídele perdón en el altar. Qué tremendo. ¿Tú qué opinas, padre, de eso? A ver, hagamos un stop. Pues no importa, pastor, mientras sigan confiando en la misericordia de Dios. ¿Tú qué dices, padre? Todo tiene un límite. ¿Cuál sería el límite, hermano? Dígalo bíblicamente. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Amén. Entonces, para que nos vayamos entendiendo, Pablo esto es lo que quiere declarar. Hermano, porque en la gracia, nosotros los gentiles que sí entendemos ese nuevo pacto que habló Jeremías, y que ya lo mencioné ahorita, porque nuestra Pascua ya no es el Pesaj judío, ya no es el corderito. A ver, hermanos, por favor, tráiganse el próximo, ¿cuándo es día primero? El otro domingo, ¿verdad? Por favor, cada uno un corderito, y el que menos dinero tenga, aunque sea un palomino, y vamos a degollar animalitos aquí y vamos a quemarlos. Ya no necesitamos eso.
Ya hubo quien pagó por nosotros con su preciosa sangre. Yo puedo llegar aquí, hermano, pero dígame usted, ¿puedo llegar aquí a pedir perdón al altar, hermano? ¿O es mejor llegar diciendo: aleluya, venció, Cristo venció, venció? ¿Quién se lo sabe? Los veo bien agüitados, hermano. ¿No cenaron antes de venirse? Ya nos vamos entonces. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? ¿Se dan cuenta por qué Pablo dijo: mira, el problema de los romanos? Ahora, Roma era el imperio, acuérdate. Roma era el imperio en ese entonces. Pablo estaba supeditado, sujeto a respetar, hermano, al gobierno romano, porque ahí estaba el César, ahí estaba el emperador. Pablo era un hombre súper astuto, hermano. Él sabía que tenía que predicar su evangelio. A ver, ¿cuál evangelio predicaba Pablo? ¿El de él o el de otro? Pero ¿era de quién? Era de él, porque lo hizo suyo. Y Pablo, hermano, a esa cultura que estaba influenciada por la cultura griega tremendamente, aún en el paganismo, porque ellos eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeísta? Muchos dioses. ¿Nosotros qué somos? ¿Cómo se dice un solo Dios? Diga, somos teístas. Teístas. Pero si le agrego una A, ¿qué seríamos? Ateístas. ¿Sería correcto? Eso ya sería decir: no creo en Dios. Diga: el Señor reprenda al diablo. Entonces, por eso, hermano, es que Pablo está sentando en esta carta. Y es por eso que la iglesia hoy, porque nos van a juzgar, hermanos, van a juzgar los secretos del corazón. Hermano, ¿hacían bien o hacían mal estas jóvenes o estos jóvenes venir el domingo a pedir perdón? La hermana ya dio su opinión. Quiero oír otro padre. Quiero que sepas una cosa, Josué y Luz: Keila va a crecer. Hay padres jóvenes. Yo veo a mis hijos, ¿verdad? Que ven a sus niños y dicen: aleluya, a mí nunca me va a pasar esto. Tan lindo mi niño, mi niña. ¿Verdad, hermana? Ay, el Josué, tan lindo niño. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Josué? Y cuando tenga 16, hermano, 15, 14, 16, 17. O sea, ¿cómo? ¿Quiere batallar usted a esa edad? ¿O ahorita va a empezar? ¿Verdad que sí, Edgar? Mira qué lindo se ve Jeremías. Pero el ejemplo de los padres. Bueno, no nos metamos en esos rollos, ¿verdad? Pastor, cámbiale, por favor. Entonces, hermano, dice a partir del verso 21, perdón, del verso 9, dice: todos han pecado. Nosotros somos mejores que los judíos de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. Por eso leíamos el Salmo 14. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue hablando, ¿verdad? Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. ¿Lo está leyendo conmigo? Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria en sus caminos, y no han conocido la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, la justificación viene por medio de ¿qué? De la fe, hermanos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento
del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Quiero terminar con esto, sí, hermano. Solo vamos a terminar el capítulo 3, 22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Si mira, hermano, ¿por qué dice a todos los que creen? Porque no hay distinción. ¿Ahí pueden entrar también los judíos? Claro, si creen pueden entrar. Hermano, yo conozco judíos creyentes en Yeshua, lindos hombres y mujeres de Dios, reconocen y confiesan: Jesucristo, Yeshua HaMashiach es el Señor. Él es el nuevo pacto. Por su sangre, por su sacrificio en la cruz, me hizo limpio, aparte de las obras de la ley. ¿Estamos ahí? Entonces, vea por qué hablamos de la justicia ahora. Hágale saber a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, hermano. No venga otra vez con esa carita: Dios es amor, aleluya. Porque entonces la gente va a decir: ay, gracias, porque ya, entonces soy bueno. Si Dios es amor, entonces me va a perdonar de todas maneras. No, háblale de su justicia, porque entonces ahí lo vas a meter en un problema. ¿Y cuál es esa justicia? Que solamente puede ser justificado delante de Dios, solamente puede ser llamado justo y merecedor del cielo si crees en Él por la fe. ¿Y qué es la fe? Eso no es tuyo, eso es un don que Dios te da, para que creas que Él murió por ti, resucitó por ti, derramó su sangre por ti, para hacerte limpio, digno, ciudadano del reino de los cielos. Dije que nomás terminamos el 3, ¿verdad? 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, porque tuvo tolerancia, toleró tu pecado, toleró tu falta. Fíjate, hermano, te voy a decir algo. Es más, lo voy a decir como una premisa al final. 26. ¿Por qué hizo eso? Para demostrar dentro de otros 10,000 años, ¿o cuándo? En este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que va a la iglesia, al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Diga, también es mi Dios. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. 31 y cerramos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Confirmamos la ley. A ver, hermano, cuando Abraham creyó, ¿tenía la ley? Cuando Abraham creyó, ¿conocía la ley? Absolutamente no. No había ley. La ley vino aproximadamente de Abraham a Moisés, hermano, ¿cuántos años? 400
muchos años, más de 500 años después vino la ley. Entonces, ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Cómo? Porque creyó. Y al darle la ley a Moisés, entonces la ley lo único que venía a marcar, hermano, es decirle al hombre: hey, cuidado, la ley te va a hacer señalar, te va a hacer entender algo, que existe el pecado. La ley te va a ayudar a entender algo: no la riegues. No riegues el tepache, me decía mi abuelita. No la riegues. No cometas errores. No erres el blanco. Sé una persona definida en lo que quieres hacer. Amén. Ahora, hermano, podemos ser, hermano, infalibles y perfectos de no cometer el más mínimo error. ¿Podemos? No. ¿Y quién sabía eso? ¿Quién lo sabía? Dios. Vamos cerrando, hermano, la idea. Por eso fue que al entender eso él, que lo vio en su pueblo Israel, dijo: ellos necesitan ¿a quién? Un Salvador, un mediador, un redentor, un juez que los justifique. Y entonces por eso, volviendo al versículo 16 del capítulo 2, dice: cuando Dios juzgue los secretos de los corazones de los hombres, no lo va a hacer por medio de la ley, lo va a hacer por medio de Jesucristo, porque Él es el mediador. Él es el que va a decir: hijos, por mi sangre, por la sangre del nuevo pacto, ustedes son ahora hijos de Dios, merecedores del reino, más que vencedores, conquistadores. Fíjate, hermano, pudiéramos concluir en esta noche entonces que alguien se levantara y dijera: ayúdame a mover esta mesita, hijo. Pastor, ¿y la santidad? Entonces no podemos ser santos, hermano. A ver, dijo Pablo, y entonces el ser, tener fe, ser un creyente, ¿anula la ley? No, al contrario, la cumple. Por eso la ley decía: no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás. ¿Qué más? Ayúdenme. Bueno, eso es no adulterarás. ¿Qué más? No seas idólatra. ¿Qué más? Son 10, hermanos, llevo como 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuál más? No darás falso testimonio. Amarás al Señor tu Dios. No usarás el nombre de Dios en vano. O sea, no jures. Hermano, si cumplimos de las casi 800 y tantas leyes que comprendía todo el decálogo, si solo cumplimos 10, hermano, 10, somos santos, cabalito. ¿Creen que se pueda o no se pueda? ¿Sí se puede? Hermano, por medio de Él, ¿verdad? Ponte sobre tus pies, querido hermano. Son las 9:30 cabales. Eso significa que 2 horas y media no, 2 horas, ¿verdad? 7:30, 9:30.